Bueno, buenos días chicos. Vamos a ver función cuadrática. Bueno, es toda función de esta forma. F de x igual a por x cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son números reales y a es distinto de 0. Y gráficamente representa una parábola. El dominio de la función son los valores que puede tomar la variable x y la imagen son los valores que toma la función. Ahora todo esto se nos va a aclarar con ejemplos. Pero vamos primero a la forma a por x cuadrado más b por x más c. Esto nos da la información de la parábola, ¿sí? A nos dice qué tan abierta o cerrada es la parábola, ¿sí? Cuanto más grande sea A va a ser más cerrada, cuanto más pequeña va a ser más abierta. Además, si A es mayor que 0, la parábola va a tener ramas hacia arriba. Y si A es menor que 0, tendrá ramas hacia abajo. Ramas hacia abajo. Y A dijimos que no puede ser 0 porque ya no sería una parábola. Este término no estaría y nos quedaría una recta en vez de una parábola. B me va a indicar las traslaciones a izquierda y derecha, ¿sí? Y C nos va a indicar dónde corta al eje Y. Ahora les voy a mostrar en GeoGebra cómo queda. Bueno, a ver, acá tenemos una parábola. A medida que A crece, la parábola se hace más angosta, ¿sí? A se hace más grande, ustedes fíjense cómo va variando A, ¿sí? Acá va disminuyendo. Fíjense cuando A es 1. Y lo interesante es, habíamos dicho que A no podía ser 0. ¿Qué pasa si A es 0? Nos queda una recta. Y si A es menor que 0, la parábola tiene ramas hacia abajo, ¿sí? Entonces, si A es negativo, tiene ramas hacia abajo. Si A es positivo, tiene ramas hacia arriba. A ver qué pasa con B. Si B me da el movimiento a izquierda y a derecha, ¿sí? Si es negativo, la parábola va a ir a la derecha del 0. Si B es 0, a ver si lo logramos poner en 0. Ahí está. Queda centrada con el eje de simetría en el eje Y. Y si A es mayor que 0, se va a correr hacia la izquierda del 0, ¿sí? A ver qué pasa con C. C dijimos que es el punto donde corta el eje Y, ¿sí? Me da la ordenada al origen, viene a ser, ¿sí? C va variando y va cortando en distintos lugares al eje Y. Bueno, la parábola además entonces tiene un eje de simetría. Si graficamos, los ejes de simetría siempre van a ser paralelos al eje Y, o sea, van a ser rectas verticales, ¿sí? En una función cuadrática. Existen también las parábolas horizontales, ¿sí? Pero no son funciones. Eso ya lo veremos después cuando veamos en especial funciones, ¿sí? Las que son funciones son las parábolas con eje de simetría paralelo al eje Y, o sea, vertical. Fíjense que se llama eje de simetría porque, bueno, si esto estuviera mejor dibujado, es simétrica con respecto a este eje, ¿sí? Tanto verticales como, tanto para arriba como para abajo, ¿sí? El eje de simetría siempre es vertical. Bueno, y las parábolas tienen un vértice, ¿sí? Un vértice, fíjense que solemos llamarlos a las coordenadas del vértice alfa beta, o sea, el vértice es un punto del plano de coordenadas alfa beta. Por ponerles un nombre les ponemos así, pero bueno, es un nombre nada más arbitrario. Bien. Bueno, seguimos. El vértice alfa beta puede ser un mínimo o un máximo, ¿sí?
Fíjense que si A es mayor que 0, dijimos que la parábola tiene ramas hacia arriba. Vamos a hacer una parábola cualquiera, ¿sí? Entonces, si tiene ramas hacia arriba, el vértice será un mínimo, ¿sí? Entonces, puede ser mínimo o máximo. ¿Cuándo será mínimo? Si es mayor que 0. Y si es menor que 0, será un máximo. Será un máximo, ¿sí? Si A es negativo, la parábola tendrá esta forma. Entonces el vértice será un máximo. ¿Cómo calculamos las coordenadas del vértice? Tengo las coordenadas alfa, beta. Bueno, alfa la calculamos de esta manera, ¿sí? Voy a escribir acá la forma polinómica, ahora vamos a hablar de eso. Alfa lo puedo calcular de dos maneras. Con esta formulita que está demostrada en la teoría, menos b sobre 2a, con eso yo ya veo la fórmula y enseguida me doy cuenta cuál es alfa, haciendo esa cuentita. ¿Y cómo calculo beta? Bueno, beta lo que hago es evaluar en alfa, f de alfa. Todo esto con ejemplos lo vamos a aclarar mejor, ¿sí? Esa es una forma de calcular alfa. Otra forma de calcular alfa podría ser tomando las raíces. x1 más x2 sobre 2, ¿sí? Depende de los datos que tenga. Si a mí de entrada me dan esta parábola escrita de esta forma, ¿qué me conviene? Para trabajar menos me conviene usar esta. Ahora si me dicen calcular el vértice de la parábola escrita en esta forma, a por x menos x1 por x menos x2. Y bueno, ya me están dando información de las raíces, entonces me conviene hallar alfa de esta manera, ¿sí? Lo hago más rápido. Bueno, a ver, esto lo borro, que lo vamos a escribir acá. El eje de simetría. El eje de simetría es siempre x igual alfa, o sea, la coordenada en x del vértice es alfa, la coordenada en x del vértice. Beta es la coordenada en y del vértice, ¿sí? Como lo habíamos dibujado recién. Región de crecimiento. Bueno, a ver, fíjense. Si yo tengo esta parábola con ramas hacia arriba, donde tengo alfa, beta, el vértice, ¿sí? La parábola que tiene ramas hacia arriba, fíjense, esto sigue para el infinito, ¿no? Desde el menos infinito hasta donde llegué a alfa, la parábola está bajando, está decreciendo, ¿sí? Eso es, entonces, si A es mayor que 0, o sea, si tiene ramas hacia arriba, desde menos infinito hasta la coordenada del vértice, decrece, perdón. La parábola decrece, baja, ¿sí? Y desde alfa hasta más infinito crece. Desde alfa hasta más infinito crece. ¿Está bien? Ahora veamos. Si ahora estuviéramos en estas condiciones, me está quedando un poquito amontonado, pero estos gráficos después los borro. Si estuviéramos en las condiciones de una parábola con ramas hacia abajo, o sea, con A negativo. Entonces, si A es negativo, acá tengo el vértice alfa, beta. Si A es negativo, desde menos infinito hasta alfa, crece, sube, ¿no? Desde menos infinito hasta alfa, crece. Ahora, desde alfa hasta más infinito, decrece, o sea, baja. Desde alfa hasta más infinito, decrece. Bien, esto me queda un poco amontonado, vamos a escribirlo abajo.
La parábola la podemos ver escrita en distintas formas. Forma polinómica, que es la que veníamos viendo hasta recién. Es esta, ¿no? F de x igual a x cuadrado más bx más c. También la puedo encontrar escrita así, en forma canónica. Siempre va a ser una función cuadrática. Esto sería a por x menos la coordenada del vértice en x al cuadrado más la coordenada del vértice en y. Y en forma factorizada, ya ahí involucra las raíces. F de x, la que habíamos escrito hace un ratito, a por x menos x1 por x menos x2, siendo x1 y x2 las raíces del polinomio, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, acá tenemos un ejemplo. Para todos los ejemplos vamos a representar gráficamente estas funciones cuadráticas, determinar dominio, imagen, vértice, decir si es máximo o mínimo, raíces o ceros, ¿sí? ¿Qué son las raíces o ceros? Son los puntos donde corta el eje X, ¿sí? Por eso se llaman ceros. O sea que si tengo, por ejemplo, esta parábola, estas dos serían las raíces, que eran las soluciones de las ecuaciones cuadráticas que veníamos viendo. Intersección con el eje Y. A ver, ¿quién me da la intersección? Bueno, esta salió medio feo el dibujo. Intersección con el eje Y. Fíjense que si yo tengo esta parábola, acá intersecta con el eje Y. Ese es el valor C de la función cuadrática, ¿sí? Me pide también eje de simetría, regiones de crecimiento y de decrecimiento, escribirlas en forma canónica y factorizada. No vamos a hacer tabla de valores, sino que vamos a hacer el análisis de esta función y a partir del análisis la vamos a graficar, ¿sí? Bueno, como esta parábola todavía no calculé las raíces, una podría ser, calculo primero las raíces y después veo el vértice, o bien usar la otra fórmula que les había dicho recién. En principio, el dominio siempre va a ser el dominio máximo, así que el dominio de esta función son todos los reales, ¿sí? Bueno, a ver, alfa lo puedo calcular desde acá sabiendo cuál es B y cuál es A, ¿sí? Acá A es 1, ¿está bien? El coeficiente de x cuadrado es 1, B es menos 1 y C es menos 2, ¿sí? Entonces, alfa será menos B sobre 2A, como habíamos dicho hace un ratito. En nuestro caso será menos 1 sobre 2 por 1, ¿sí? B dijimos que era menos 1 y A era 1. O sea que nos quedó un medio. Ahí ya tengo la coordenada alfa del vértice. Voy a calcular la coordenada beta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan? F de alfa. O sea, en nuestro caso será F de un medio. ¿Y qué es hacer F de un medio? Es evaluar la función en un medio, ¿sí? O sea, reemplazar la X ahora por un medio. Esto es un medio al cuadrado menos un medio menos 2. Y hacemos la cuenta. Esto es entonces un cuarto menos un medio menos 2. Bueno, podemos hacer la cuenta así. 4 dividido 4, 1 por 1, 1. 4 dividido 2 por 1, 2. 4 dividido 1, 4 por 2, 8. ¿Qué nos quedó? Menos 10. 1 menos 10 es menos 9. Menos 9 cuartos. Lo que acabamos de calcular es beta, ¿sí? Beta. Entonces, ya tengo alfa beta, ya tengo el vértice. El vértice entonces es un medio, que era alfa, menos 9 cuartos, que es beta. Y ahora tengo que decir si es máximo o mínimo. ¿Cómo nos fijamos? Fíjense, A es igual a 1, que es mayor que 0. O sea que la parábola tiene ramas hacia arriba.
Y entonces ahí ya me puedo imaginar, si tiene ramas hacia arriba, el vértice va a ser el punto más bajo, o sea que el vértice va a ser un mínimo. Bien, raíces o ceros. Bueno, ¿qué hago? La fórmula de Bhaskara, como habíamos dicho, como son los puntos donde corta el eje X, para calcular las raíces o ceros tengo que hacer x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. O sea, igualar la función a 0 y usar la fórmula de Bhaskara. Bien, vamos a recordar la fórmula de Bhaskara. Era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿sí? Donde ahora a es 1, b es menos 1 y c es menos 2. A es 1, b es menos 1 y c es menos 2. ¿Sí? Me va a molestar esto. A igual 1, b igual menos 1, c igual menos 2. Entonces, calculo los valores de x, si es que hay, porque podría no tener raíces reales y tener raíces complejas. X es igual a menos b menos menos 1, que me dio 1, más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, ¿sí?, de b cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2a, 2 por a. Esto nos dio 1 más menos raíz cuadrada de 1, menos por menos más, 4 por 2, 8, sobre 2. O sea que nos quedó 1 más menos raíz cuadrada de 9, que es 3, sobre 2. Y de acá tenemos dos valores, dos raíces, entonces, o ceros. 1 más 3, 4, dividido 2, 2. 1 menos 3 menos 2, dividido 2, menos 1. Bien. Intersección con el eje Y. Bueno, con el eje Y ya sabemos que interseca en menos 2, ¿sí? O sea, intersección con el eje Y lo vemos ahí mismo en la fórmula, ¿sí? Es Y igual menos 2, o lo que podríamos decir también, lo que es lo mismo, es el punto 0 menos 2, ¿sí? Bien, ¿qué más me pide? Regiones de crecimiento y de decrecimiento, que no tenemos mucho lugar. Bueno, vamos a borrar un poquito. Bueno, organicé un poquito el pizarrón para que nos alcance, ¿sí? Hasta acá tenemos lo que habíamos visto. El vértice ya lo habíamos calculado, las raíces, ¿sí?, las raíces que nos dan la intersección con el eje X, ¿sí? O sea que estos puntos serían el 2, 0 y el menos 1, 0. Estos son los puntos de intersección con el eje X. Con eje X. No quiero escribir demasiado porque no nos va a quedar lugar. Dijimos que la intersección con el eje Y es el punto 0 menos 2, que me lo da C. ¿Dónde crece? Bueno, antes de graficar y todo, yo ya sé que si es mínimo, va a tener esta forma, ¿sí? Entonces, desde el menos infinito hasta el vértice va a decrecer. O sea, desde menos infinito hasta la coordenada alfa del vértice, hasta un medio, decrece, porque es mínimo, ¿sí? Desde un medio hasta el infinito, crece. También me pedía imagen de la función, ¿sí? Yo, para ver la imagen, lo que voy a ver es la coordenada beta, desde dónde crece o desde dónde empieza o hasta dónde llega, lo voy a ver en Y, ¿sí? Porque viene a ser donde hay dibujo. Ahora lo vamos a ver mejor gráficamente, se va a ver mucho mejor. Entonces, la imagen de la función, que es lo que me falta,
es, como la parábola tiene ramas hacia arriba, dijimos, el dibujo va a ir para arriba, ¿sí? Entonces va a ir desde el menos 9 cuartos, hasta el infinito. Acá pongo un intervalo cerrado porque el menos 9 cuartos está. Ahora lo vamos a ver cuando lo dibujemos, esto se va a aclarar un montón. Bueno, esto lo borramos entonces. Forma canónica. A ver, habíamos dicho que tengo que escribir A, en este caso es 1, A es 1. Bueno, ni lo pongo. Por x menos alfa al cuadrado, menos 9 cuartos. Todo eso al cuadrado. Más beta, perdón, estoy diciendo mal. X menos alfa, dijimos que alfa era un medio. X menos un medio al cuadrado. Más beta. O sea que nos quedó, acá era A por todo esto. Nos quedó x menos un medio al cuadrado menos 9 cuartos. Y ahí tenemos la forma canónica. Ahora veamos la forma factorizada. Si volvemos atrás, la forma factorizada era a por x menos x1 por x menos x2. Entonces, como nosotros ya tenemos las raíces, están acá, es 1 por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? La saqué de acá. O sea que nos queda x menos 2 por x más 1. Y ahí tengo la forma factorizada. Bien, ahora entonces vamos a hacer, con todo eso no necesito tabla para hacer el gráfico. A ver. ¿Qué datos tengo? Tengo el vértice, 1 medio menos 9 cuartos. A ver si acá tengo el 1, 2. El 1 medio estará por acá. ¿Sí? 1 medio. Si divido un entero en 4, acá tengo 4 cuartos, menos 4 cuartos, digamos. Y acá tendría el menos 9 cuartos. También se puede hacer la cuenta. 9 dividido 4, ¿sí? Entonces, acá tenemos el vértice. Ya sabemos que la parábola tiene ramas hacia arriba, o sea que va a ir así. ¿Y dónde va a cortar el eje X? En 2 y en menos 1, que son las raíces, ¿sí? O sea que esto va así. Perdón, estoy escribiendo mal. Acá está el vértice, acá está el 2 y ahí está el menos 1. Entonces nos queda algo así. ¿Sí? Donde el eje de simetría habíamos dicho que era la recta x igual alfa. O sea, el eje de simetría es la recta x igual 1 medio. Ojo con poner eje de simetría igual a 1 medio, porque 1 medio es un número, ¿sí? El eje de simetría no es un número, es una recta vertical. Por eso para todo y x vale siempre 1 medio. Este es el eje de simetría, ¿sí? Error muy común poner un número, y un número no me dice nada. Bueno, otra cosa que decía que desde el menos infinito hasta 1 medio decrece, y desde 1 medio hasta el infinito crece, ¿sí? Y bueno, entonces ahí ya tenemos el gráfico de esta función. Ahora vamos a hacer unos ejemplos más. Bueno, a ver, acá tenemos otro ejemplo. F de x es menos x cuadrado menos 2x más 3. El dominio otra vez son todos los reales. En general, cuando me pidan el dominio máximo y me den una función, el dominio van a ser los reales. Salvo que me den un problema, ¿sí? Que ya veremos algún ejemplo de eso, ¿sí? Bueno, a ver, acá A es igual a menos 1 y es menor que 0, o sea que la parábola tiene ramas hacia abajo esta vez.
Entonces, con esto podemos saber ya que el vértice va a ser un mínimo, ¿sí? El vértice de coordenadas alfa, beta, que ahora las vamos a calcular, va a ser un máximo, perdón, estoy diciendo mal, ¿sí? Si tiene las ramas hacia abajo, el vértice es el punto más alto, ¿está bien? Bien, bueno, vamos a calcular la coordenada alfa como hoy. Alfa era menos b sobre 2a. Si b es menos 2, menos b será igual a 2, ¿está bien? Sobre 2 por a. O sea que nos quedó 2 dividido menos 2, menos 1. ¿Ya tengo alfa? Bueno, ahora quiero beta. Beta va a ser f de menos 1. O sea, reemplazo todas las x por menos 1. Esto será menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, más 3. Error común, ¿eh? Ya sabemos que todo número elevado al cuadrado es positivo, pero no me tengo que olvidar que acá hay un menos. O sea, este resultado va a ser positivo, pero acá tengo un menos. O sea, en total esto va a ser negativo, menos 1. Menos por menos más 2, más 3. Y esto nos quedó igual a 4. Entonces ya tenemos el vértice donde alfa es menos 1 y beta es 4. Y dijimos que era un máximo, ¿está bien? Bueno, ya como tenemos el vértice podemos saber la imagen, ¿sí? Si es un máximo, esto va a venir la imagen desde menos infinito hasta 4. Imagen de la función va a ser desde menos infinito hasta 4. ¿Qué más nos piden? Vértice, raíces o ceros. Bueno, tengo que igualar esto a 0. Menos x cuadrado menos 2x más 3 igual 0. Voy a usar la fórmula de Pascal. X es igual a menos b. Menos 2 es más 2. Más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Hagamos cuentas, esto es 2 más menos. Acá tengo 4 positivo y acá menos por menos más. 4 más 12, 16. Raíz de 16 es 4 sobre menos 2. O sea que acá nos quedan dos resultados, x1 y x2. 2 más 4, 6, dividido menos 2, menos 3. 2 menos 4, menos 2, dividido menos 2 es 1. Ahí tenemos las dos raíces, o sea, los puntos donde la parábola corta el eje X. ¿Está bien? ¿Qué más? Tenemos la intersección con el eje Y. 3. O sea, en el punto 0, 3, corta al eje Y. ¿Sí? Eje de simetría. Eje de simetría es la recta x igual alfa. O sea, va a ser la recta x igual, donde está alfa, menos 1. Bien, nos falta dónde crece, dónde decrece. A ver, crece y decrece. Ramas hacia abajo, el vértice es el punto máximo, o sea, el punto más alto. ¿Qué quiere decir? Que desde el menos infinito hasta la coordenada alfa crece. Desde menos infinito hasta menos 1, estoy escribiendo al revés. Acá. Desde menos infinito hasta menos 1 crece. Desde menos 1 hasta más infinito decrece, ¿sí? Acá en la coordenada beta no la toco. Bueno, con todo esto vamos a graficar. Bueno, vamos a graficar. Acá yo ya grafiqué el vértice que dice
menos 1, 4. Ahí tengo el vértice. Ya sabemos que es un máximo. Las raíces o ceros son menos 3, menos 2, menos 3. Acá corta el eje X y 1. Acá también. ¿Dónde corta el eje Y? En 0,3. Acá. Bueno, más o menos con esto ya podemos tener una idea del gráfico. Y fíjense, por ejemplo, la imagen que habíamos dicho que era desde menos infinito hasta 4, ¿sí? Es justamente la coordenada en Y me da la idea de imagen. Bien, vamos a seguir. Bueno, nos queda escribirla en forma canónica y factorizada. Bien, entonces, en forma canónica era A por X menos alfa al cuadrado más beta. A es menos 1 por X menos alfa al cuadrado más beta. O sea que nos quedó f de x igual menos 1, podemos poner menos directamente ahí, x menos menos 1 que es más 1 al cuadrado más 4. Esta es la forma canónica. Y nos falta la forma factorizada, que era a por x menos x1 por x menos x2, o sea, menos 1 por x menos x1 por x menos x2. O sea que nos queda f de x igual menos x más 3 por x menos 1. Y acá tenemos entonces la forma factorizada. Bien. Bueno, a ver, vamos a hacer este ejemplo. Fíjense que acá tengo una función cuadrática escrita en forma canónica, ¿sí? Entonces acá nos da una información bastante importante, porque nosotros sabemos que en forma canónica esto era a por x menos alfa al cuadrado más beta. Entonces acá ya tenemos las coordenadas del vértice. Podemos decir que el vértice es 1, 3. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense. A es 2. A es 2, es mayor que 0, o sea que entonces tiene ramas hacia arriba. Y si tiene ramas hacia arriba, ¿cómo es el vértice? Es un mínimo. Bueno, la imagen va a ser, si tiene ramas hacia arriba, desde 3 al infinito. Imagen de la función va a ser desde el 3 hasta el infinito, ¿sí? Dijimos que era desde beta hacia el infinito si tiene ramas hacia arriba y desde menos infinito hacia beta si tuviera ramas hacia abajo. ¿Qué nos falta? Raíces. A ver, pero fíjense, acá más o menos nos podemos dar cuenta que si está en el 1, 3, fíjense, el 1, 3, y es un mínimo y tiene ramas hacia arriba, seguro no corta el eje X, o sea, no tiene raíces reales, ¿sí? Entonces las raíces complejas no las voy a graficar, no se pueden graficar, pero ya puedo darme cuenta, al haber visto estas dos cosas, que esto no va a tener raíces. Bueno, no obstante, si no me doy cuenta, las calculo. Esto es 2 por, vamos a desarrollar el cuadrado de binomio, x cuadrado menos 2x más 1 más 3. Hagamos la cuenta acá, nos queda 2, esto igual a 0 para encontrar las raíces. 2x cuadrado menos 4x más 2 más 3, ya 5,
igual 0. Y acá calculamos x es igual a menos b, o sea 4, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c sobre 2a. O sea que esto nos queda 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 4 por 5, 20 por 2, 40. Menos 40 sobre 4. Acá bien comprobamos lo que habíamos pensado al principio, que esto no tiene raíces reales, porque esto me da un número negativo dentro de la raíz. 4 más menos 40 menos 16, no sé, 4. Nos queda la raíz de menos 24. O sea que esto nos quedaría 4 más menos raíz de 24i sobre 4. ¿Sí? Bueno, se pueden sacar factores de la raíz, pero para graficar no me interesa. Lo único que me interesaba saber era si cortaba el eje X, y vemos que no corta el eje X. No corta al eje X, porque no tiene raíces reales. Bien, entonces podemos graficarlo igual. ¿Dónde corta al eje Y? ¿Dónde corta el eje Y? Fíjense, acá la tengo escrita, ¿no? En 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí corta el eje Y. O sea que esto va a ser algo así. ¿Sí? Bueno, un poquito más curvita quedaría mejor. Bueno, vamos a hacer un problema acá, un ejemplo con un problema. Dice, al patear una pelota, la altura del balón con respecto al suelo varía en función del tiempo según la siguiente fórmula. Acá me da la fórmula h de t igual menos t cuadrado más 9t, donde t indica el tiempo que transcurre en segundos y h representa la altura en metros. ¿En qué momento la pelota alcanza su altura máxima? ¿Cuál es dicha altura? Al cabo de cuánto tiempo vuelve a tocar el suelo, graficar la función h de t. Fíjense que h de t es una función cuadrática, donde a es negativo, o sea, tiene ramas hacia abajo. ¿Sí? Yo acá me lo imagino porque ya lo veo que es negativo y que tiene ramas hacia abajo. ¿Sí? Podría pensar en cualquiera que fuera así. Supongamos que pienso en una así. No sé si será así, por ahí me estoy haciendo una trampa, pero bueno, ahora lo voy a ver haciendo el análisis de esto. Si a mí me pregunta y me dice que esto es una función de t, la altura es una función de t, entonces, ustedes en segundo año vieron algo de funciones y me imagino que habrán visto que una variable dependía de la otra. Había una variable dependiente y la otra era la variable libre, ¿sí? Acá, fíjense que dice que la altura depende del tiempo, ¿no? Acá, h de t es menos t cuadrado más 9t. O sea, a medida que vaya variando t, la altura va a variar, ¿sí? Entonces, t es la variable independiente, que es la que vamos a poner en el eje x. Y h es la variable dependiente, ¿está bien? Esto lo vamos a ver mucho mejor, lo de las variables dependientes e independientes, cuando veamos funciones. Pero bueno, una cosa va conectada con otra, ¿está bien? Entonces, es lógico que la altura dependa del tiempo, porque si el tiempo fuera tal, la altura sería más o menos alto o bajo, ¿sí? ¿En qué momento la pelota alcanza su altura máxima? De acuerdo a este dibujito así medio trucho que hicimos, la altura máxima está acá en el vértice. O sea, ¿en qué momento? En este momento. ¿Quién me lo da? La coordenada alfa. ¿Cuál es dicha altura? Esta es la altura.
¿Quién me la da? La coordenada beta. Entonces seguro voy a tener que calcular el vértice. ¿Al cabo de cuánto tiempo vuelve a tocar el suelo? O sea, si estaba acá y después vuelve acá, me lo van a dar las raíces. ¿Al cabo de cuánto tiempo? ¿Sí? Pongamos, qué sé yo, que x1, podría estar x1 por acá, ¿sí? Pero bueno, yo lo dibujé así, ahora vamos a ver. Pero las raíces me van a dar dónde sale y dónde vuelve a tocar el suelo. Y después me dice graficar la función h de t. Yo, todo lo matemático que puedo imaginarme, me hago un gráfico mental. En este caso el gráfico lo estampé acá en el pizarrón. Ahora vamos a ver más o menos si se condice con el análisis que vamos a hacer. Entonces, dijimos que la altura máxima le iba a dar el vértice. O sea, yo lo que voy a tener que hacer es calcular la coordenada alfa del vértice. Y fíjense que acá A es menos 1, B es 9 y C es 0. Y alfa era menos B sobre 2A. O sea que es menos 9 sobre 2 por menos 1. ¿Está bien? O sea que esto nos quedó positivo 9 medios. Y como estamos hablando de segundos, ¿sí? Alfa igual a 9 medios, podemos hacer la cuenta y decir que esto es 4,5. Entonces decimos, ¿en qué momento la pelota alcanza su altura máxima? Bueno, a los 4,5 segundos alcanza su altura máxima. ¿Cuál es dicha altura? La altura es esta, beta. O sea, voy a tener que hacer f de alfa. Bueno, h de alfa. O sea, h de 4,5. ¿Sí? O h de 9 medios podemos hacer y después hacemos la cuenta. Porque me parece, a mí me parece más fácil trabajar con fracciones que con decimales. Pero bueno, ustedes lo hacen como quieran, ¿sí? Entonces esto es menos, ¿por qué puse 9 sobre 5? 9 sobre 2. Menos 9 medios al cuadrado, ¿sí? Reemplazo la t por 9 medios. Más 9 por 9 medios. 9 por 9 medios. Bueno, entonces esto será menos 81 cuartos. 81 cuartos. Más 81 medios. Saco denominador común 4, nos queda acá menos 81 más 4 dividido 2 por 81 es 162. Y ahora tenemos que hacer esa cuenta. 162 menos 81 es 81, ¿no es cierto? 81 cuartos nos dio esto. Ahora hacemos 81 dividido 4. 20,25 igual entonces 20,25. Bien, entonces decimos la altura máxima, ¿cuál es dicha altura? Bueno, la altura que alcanza, si quieren, es 20,25 metros. ¿Al cabo de cuánto tiempo vuelve a tocar el suelo? Bueno, vamos a hallar las raíces, ¿sí? Ya hicimos todas estas cuentitas. Yo voy a borrar esta parte, así nos queda un poco de pizarrón. Raíces. Tengo que hacer menos t cuadrado más 9t igual 0. Pero fíjense que acá no está el término independiente. Entonces podría sacar factor común t, por ejemplo, ¿sí? Y nos queda esto multiplicado por menos t más 9. A ver, fíjense, hago t por menos t, nos dio menos t cuadrado. T por 9 nos da 9t, ¿sí? Entonces, para que un producto sea igual a 0, alguno de los factores es 0. O sea que acá puedo tener que t sea 0 o que menos t más 9 sea 0.
Si menos t más 9 es 0, entonces, ¿qué quiere decir? Este lo paso para allá, t igual 9. O sea, fíjense las raíces, esto nos quedó bien. Medio tramposo lo mío porque lo dibujé antes, pero bueno. Una raíz es esta, que es donde parte la pelota, y una vez que llega al suelo, acá llega. ¿A dónde? Bueno, acá en vez de x1 y x2 serían t1 y t2, ¿sí? Para hablar con más propiedad. Acá es 9. En este caso, como está fácil también, uno puede pensar y trabajar un poco menos, pero trabajar un poco menos con función cuadrática. Como la parábola es simétrica con respecto al eje de simetría, ¿sí? Si partió de acá, del 0, y hasta acá hizo la mitad, 4,5, yo sé que hasta acá hay otros 4,5. En este caso, no en todos, eso es si una de las raíces es 0, ¿está bien? Así que bueno, yo creo que lo mejor es calcular las raíces, que no es mucho trabajo. Bueno, chicos, espero que les sirva. Algunos errores durante la marcha tuve y los pude corregir en el momento, porque se me hace muy largo cortar, volver a ensamblar después. Así que bueno, espero sepan disculparme cuando me equivocaba y ponía máximo en vez de mínimo, pero después lo corregía. Bueno, espero que les sirva.